homenaje luctuoso en memoria del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Nos acompañarán en esta sesión solemne familiares y amigos de nuestro compañero senador. En consecuencia, solicito a las senadoras y senadores del grupo de la Comisión de Cortesía, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, senador Waldo Fernández González, senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, senador Marco Cortés Mendoza, senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, senador Miguel Márquez Márquez y senador Clemente Castañeda Hueflich, acompañar a los familiares del senador Gustavo Sánchez para entrar a este salón de sesiones.
Agradecemos la presencia en esta sesión solemne de la señora Margarita Flores Guízar, esposa del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Sea usted muy bienvenida. También de los señores Gustavo Sánchez Flores y Alejandro Sánchez Flores, hijos del senador Sánchez Vázquez. Sean bienvenidos. Del nieto del senador también, Gustavo Alonso Sánchez, a quien cariñosamente le decían Gustavito III. Bienvenido. Y por supuesto de la señora Mónica Daniela Quijada Alzúa, nuera del senador Gustavo Sánchez. Sea bienvenida. Del reverendo José Adrián. También nos acompaña el reverendo José Adrián, que viene acompañando a la familia de nuestro compañero senador. Sea bienvenido al Senado de la República. Asimismo, nos acompañan familiares cercanos y amigos que honran esta sesión. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este pleno del Senado de la República. Me permito presentar a mis compañeras y compañeros senadores de la mesa directiva presentes en esta sesión solemne. La senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de esta mesa directiva. Asimismo se encuentra la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora Sandra Cimey Olvera Bautista, la senadora Lisette Sánchez García, la senadora Claudia Edith Anaya Mota y el senador Néstor Camarillo Medina, secretarias y secretario de esta mesa directiva. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Debo resaltar que esta sesión solemne la realizamos con la aprobación y apoyo unánime de todas las personas senadoras que participamos en este pleno, en reconocimiento a la vida ejemplar de nuestro compañero senador Gustavo Sánchez Vázquez. Fue un duro golpe para la Asamblea saber de su lamentable deceso el pasado 31 de enero y por supuesto de esta mesa directiva de la que él formaba parte. En su momento guardamos un minuto de silencio en su memoria y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El senador Sánchez Vázquez dedicó más de 30 años de su vida al servicio público. Construyó una sólida trayectoria política que inició en su estado natal, Baja California. En el año 2024 fue electo senador de la República por el principio de primera minoría, representando a su estado. También se distinguió por su compromiso con los temas de desarrollo regional y fronterizo, defendiendo los intereses del norte del país y promoviendo iniciativas que buscaron fortalecer la economía y la competitividad de las entidades fronterizas. Además de su labor legislativa, su participación en la vida política estatal y municipal, así como sus cualidades humanas de integridad, lealtad a sus principios y solidaridad con sus colegas, hicieron del senador Gustavo Sánchez Vázquez una figura valorada más allá de las diferencias partidistas. La trayectoria de nuestro compañero senador, caracterizada por su vocación de servicio, su firme convicción democrática y su compromiso con la representación ciudadana, constituye un referente para las y los integrantes de esta soberanía, razón por la cual la Cámara de Senadoras y Senadores rinde este homenaje que refleja el profundo respeto a quien sirvió con dignidad a la patria. A nombre del Senado de la República les expreso nuestro más sentido pésame a familiares y amigos y les manifestamos nuestra solidaridad ante su irreparable pérdida. Conforme al acuerdo aprobado por este Pleno, tiene el uso de la palabra la senadora vicepresidenta Imelda Margarita San Miguel Sánchez, quien dará lectura a la semblanza del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que nunca había sido tan complicado dar un discurso en esta tribuna. Bienvenidos sean ustedes, familia de nuestro gran compañero Gustavo. Nos sentimos muy contentos de haber estado un momento en su vida, pero lamentablemente y afortunadamente ya está Él en la gloria de Dios y nos sentimos satisfechos de haber estado compartiendo estos momentos con Él, un hombre tan entregado, íntegro
y finalmente tenemos una gran gratitud por él. Muchas gracias por estar aquí. La ausencia no tiene el poder de borrar el legado de un hombre íntegro, honesto, trabajador y talentoso como fue Gustavo Sánchez Vázquez. Fue un amigo y un compañero entrañable, una persona querida por quien convivía con él y un político de los que México necesita más. Sé que en esta sesión solemne se hablará de su vida pública y de su paso por el servicio al país. Pero en esta primera intervención yo quiero referirme a algo más esencial, a la persona, al ser humano detrás del cargo. Porque antes que cualquier título, fue un hombre cercano, generoso y profundamente humano, cuya huella permanece en la vida de quienes lo conocimos y lo quisimos. Hoy, esta soberanía rinde homenaje a un hombre cuya partida deja un vacío profundo, pero también una herencia de humanidad, congruencia y amor. Hoy despedimos a Gustavo, no solo al senador de la República, sino al ser humano que honró cada día de su vida con sus actos. Hablar de Gustavo es hablar de valores vividos, no proclamados. Es hablar de un hombre que entendió que el verdadero significado del servicio público nace del corazón y se sostiene en la calidad humana. Quienes lo conocimos sabemos que su grandeza no estaba en el cargo, sino en su forma de ser, cercano, respetuoso, firme en sus convicciones y profundamente sensible ante los demás. Gustavo amó su tierra, siempre preocupado por el bien común de Baja California y de México. Tuvimos el honor de compartir con él momentos que atesoramos profundamente. Vivimos grandes experiencias juntos, como aquel viaje a Chihuahua, que hoy recordamos con especial emoción. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Gustavo decidió estar con nosotros, acompañarnos y cumplir. Nunca permitió que la adversidad definiera su ánimo. Siempre sonriente, siempre fuerte, siempre con una palabra amable y un espíritu generoso. Su presencia, incluso en los momentos más complejos, fue una lección silenciosa de valentía y dignidad. Gustavo no se quejaba, nunca se quejó, no se rendía, elegía estar, aportar, compartir. Así era Gustavo, un hombre que incluso en la prueba enseñaba sin discursos el valor de la fortaleza interior. Aquí, entre compañeras y compañeros, supo construir respeto y amistad. Fue un hombre que creía en el diálogo, que sabía escuchar, que disentía con argumentos y que jamás perdió de vista que la política sin humanidad pierde la razón de ser. Hoy su ausencia duele, pero su ejemplo permanece. Permanece en la memoria de quienes lo conocimos, en el cariño de su familia, en el respeto de esta asamblea y en cada persona que fue tocada por su calidad humana. Pero sobre todo, Gustavo fue un hombre de familia. En él, el amor no era discurso, era presencia constante. Amó a los suyos con entrega absoluta, con orgullo y con una ternura que no buscaba ocultar. Y si hay algo que muchos recordaremos con especial emoción, era la manera en que hablaba de su esposa. Bastaba mencionarla para que su voz se llenara de sentimiento, para que sus palabras se tornaran más suaves y su mirada reflejara gratitud, admiración y un amor profundo, incondicional y sincero. Todos lo vimos y lo llevamos en el corazón. En cada referencia a usted, señora Margarita, quedaba claro que su fortaleza también nacía de ese amor compartido. Gustavo entendía que la familia es un refugio, motor y sentido. Y desde ahí, desde ese amor sólido, enfrentó la vida, los retos y también las dificultades con una entereza admirable. A su esposa Margarita, a sus hijos Gustavo y su esposa Mónica,
a Alejandro y a esa enorme alegría que nos presumía en cada oportunidad, enseñando fotos de su nieto Gustavito III. A sus hermanos Luis, Hugo, Francisco y Carlos, a su familia y a todos los seres queridos, les expresamos nuestro más sincero acompañamiento. Que encuentren consuelo en el amor que compartieron, en la vida que construyeron juntos y en la certeza de que Gustavo vivió dejando huella. Descansa en paz, querido amigo Gustavo Sánchez Vázquez. Tu vida fue testimonio de amor, entereza y congruencia. Tu recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Descansa en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora vicepresidenta Imelda San Miguel Sánchez. Es importante mencionar que también nos acompaña la señora Silvia Alzúa Torres, consuegra del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Sea bienvenida a este Senado. Ahora se concede el uso de la tribuna al senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, Presidenta. Adelante, senador. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. En el marco de esta sesión solemne para honrar la memoria de nuestro querido compañero Gustavo Sánchez, este verso pasa de ser simple poesía a convertirse en una verdad profundamente humana. Por eso pueden sentirse en paz sus hijos Gustavo y Alejandro. Por eso pueden sentirse en paz sus compañeras, compañeros, sus amigas y sus amigos. Y sobre todo, querida Margarita, por eso tú puedes hoy sentirte en paz, porque en vida llenaste de amor el corazón de Gustavo. Y yo agradezco profundamente a la vida que también pude en vida decir de Gustavo lo que hoy voy a referir en esta sesión. Apenas el 17 de octubre, en el marco del último informe que alcanzó a rendir, recordábamos 5 aspectos fundamentales en la vida pública de Gustavo. Primero, recordar que la vida de Gustavo y la historia del PAN en Baja California están estrechamente vinculadas. El PAN, un partido fundado en 1939, que tuvo que esperar 50 años, medio siglo de lucha tenaz opositora para que se reconociera el triunfo en una gubernatura. Y eso ocurrió en el estado de Gustavo Sánchez, en Baja California, cuando en 1989 Ernesto Rufo se convierte en el primer gobernador panista en la historia, invita a Eugenio Elordui como su secretario de Finanzas, y el propio Eugenio, con el acuerdo del entonces gobernador, busca a un entonces joven de 27 años, abogado, fiscalista, talentoso, para pedirle que se incorpore a ese gobierno como procurador fiscal. Ese joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez, tuvo la tremenda encomienda de cuidar desde la perspectiva jurídica la hacienda del estado de Baja California, el dinero de la gente. Y una anécdota que a Gustavo le encantaba platicar
es que en ese entonces el gobierno de Salinas pretendía hacer un cambio al convenio de coordinación fiscal, lo cual iba a implicar una merma tremenda a los recursos de las y los bajacalifornianos. Y acabaron en una reunión en la oficina del entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, estaba ahí el subsecretario Gil Díaz, y por parte del gobierno de Baja California, Rufo Elordui, y el cerebro técnico detrás de la reunión era este joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez. Después de horas de reunión donde se negaban a firmar un acuerdo que perjudicaba las finanzas locales, apareció en la oficina el propio presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y ni así los doblaron y no firmaron. De ese tamaño era el panismo de la época y de ese tamaño era nuestro compañero entonces, un joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez. Cuando termina ese gobierno, aunque el PAN gobernaba el Estado, nunca había gobernado la capital. Elordui es candidato a presidente municipal de Mexicali y le pide a Gustavo que lo acompañe como síndico, hacen campaña juntos, ganan la elección, se convierten en el primer alcalde y Gustavo en el primer síndico panista en la historia de su natal Mexicali. Cuando concluye esa administración, Gustavo se regresa muchos años a su despacho, algo que sus amigos le oímos decir muchísimas veces. Decía Gustavo una y otra vez: no vivan de la política, hay que vivir para la política. Años más tarde, el presidente del partido y el propio gobernador Osuna le piden que sea diputado local. Y Gustavo en primera instancia se niega y él contaba que decidió irle a pedir consejo a la persona que en ese entonces él más respetaba, que era su padre. Y su padre ese día le dijo una frase con la que, por cierto, cerró su informe el 17 de octubre pasado. Su padre le dijo: quien hace lo que puede, hace lo que debe, ve y cumple con tu deber. Y Gustavo regresa con el partido y con el gobernador y acepta ser candidato a diputado. Le dicen que por supuesto irá en el primer lugar de la lista y Gustavo lo rechaza. Gustavo pone una sola condición: quiere ir de mayoría, quiere ir a la calle, y solo si la gente con su voto decide que él sea diputado, entonces ocupará un escaño en el Congreso local. Hace una extraordinaria campaña, guerrero como siempre lo conocimos, gana la elección y fue un extraordinario coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Baja California. Para esas épocas yo era el presidente nacional del partido y recuerdo cómo fue absolutamente natural su candidatura a alcalde. Amplísimos sectores de la sociedad civil, no solamente del panismo, veían en Gustavo a la figura adecuada para ser el candidato a alcalde de la capital. Fue candidato, ganó la elección e hizo un gobierno ejemplar, honesto, valiente, siempre un hombre de principios. Y otra vez la anécdota que a él más le gustaba contar fue que a su toma de protesta acudió su madre, a quien amaba entrañablemente. Y se acercó un reportero a preguntarle a su mamá, esto todavía me lo volvió a contar el 17 de octubre, y se le llenaban de lágrimas los ojos cuando lo platicaba. Que le preguntó el reportero a su mamá que qué opinaba de su hijo, el alcalde, y que su mamá contestó: del alcalde voy a opinar dentro de 3 años cuando termine su administración. Disciplina amorosa le llamaba a eso nuestro querido Gustavo. Y me platicaba Gustavo que fue su mamá a su último informe de gobierno, que lo abrazó y que le dijo: tu papá, que ya se nos adelantó en el camino y yo estamos muy orgullosos de ti, misión cumplida, cumpliste con tu deber. Gustavo siempre remó contracorriente. Para llegar a este Senado de la República, pasó primero por una elección interna tremendamente competida contra un exgobernador del estado, en donde, por cierto, la mancuerna con Max fue fundamental para que pudieran ganar esa elección competida, democrática. Y la elección constitucional fue muy compleja. No solo Morena tenía mucha fuerza en ese momento en el estado de Baja California.
El PT llevaba como candidato a un exgobernador, a Bonilla, el Verde llevaba a Hank, y en una elección competida, Max ha dado testimonio de ello, recorriendo todo el territorio, guerrero como siempre fue Gustavo, ganaron la elección. Y en este Senado de la República, Gustavo dio ejemplo, dio cátedra de lo que es legislar con principios. Como aquí se ha dicho, se podría estar o no de acuerdo con él, pero siempre defendió con pasión sus convicciones. Termino con una historia que me gusta mucho. Un joven de unos 14, 15 años, de excursión por la Sierra Gorda de Querétaro, pasa a visitar a un colega del padre Adrián, un colega muy querido en el pueblo, y cuando entra a la casa del padre se da cuenta de que solo tiene una cama y unos muebles, una cama y unos libros. No había un solo mueble adentro de la casa. Y el joven sorprendido le pregunta al padre que dónde están sus muebles. Y el padre se le queda viendo a este joven y le dice, pues ¿dónde están los tuyos? Y el joven no entiende en principio y confundido le dice, yo no soy de aquí, yo solo traigo esta mochila porque yo estoy de paso. Y se le queda viendo el padre y le dice, pues esa es exactamente la razón por la que yo tampoco tengo muebles, porque yo también estoy de paso. Y es que todas y todos estamos de paso. Este traje que traemos puesto es prestado. No sabemos el día ni la hora, pero todas y todos lo vamos a entregar. El reto es entregarlo como lo entregó Gustavo, con la frente en alto, con la cara limpia, con la satisfacción del deber cumplido. Descanse en paz el amigo, el padre, el esposo amoroso, el abuelo entrañable. Descanse en paz el senador de la República, Gustavo Sánchez Vázquez. Muchas gracias, senadora Anaya. También se encuentra con nosotros Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Que sea bienvenido a este Pleno del Senado de la República, a esta sesión solemne. Ahora pasamos a las participaciones de personas senadoras de los diversos grupos parlamentarios, quienes expresarán sus testimonios en torno a la figura del senador Gustavo Sánchez Vázquez por un tiempo máximo de 2 minutos cada una. Tiene el uso de la palabra para iniciar el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, con su permiso, Presidenta. Mis condolencias a toda la familia, a los amigos, compañeros de partido de Gustavo Sánchez Vázquez. Muy emotivos los testimonios que acabamos de escuchar. Yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar junto con Gustavo por mucho menos tiempo, pero me consta toda la entrega, el profesionalismo, el amor a nuestro país y a sus ideas que él tuvo. Tuve el honor de coincidir con el senador Sánchez en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, de la que él era integrante. En ese espacio conocí a un legislador firme en sus convicciones y a un hombre amable, siempre dispuesto al diálogo, al trabajo colaborativo y al respeto mutuo. Compartimos la idea de que el Senado debe trasladarse a las calles, el espacio público y con su ciudadanía. Y ahí fue precisamente en Mexicali,
con Gustavo Sánchez Vázquez, donde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte salió a la calle y trabajamos con el Congreso, con la gobernadora, en las calles, en los albergues para migrantes, allí en la frontera, donde las dinámicas complejas no admiten discursos vacíos ni posturas cómodas. El senador Gustavo Sánchez supo escuchar y también supo escuchar en Los Ángeles, California, en la Universidad de Loyola. Ahí estuvimos juntos escuchando y siempre coincidimos con el senador Gustavo Sánchez Vázquez. Escuchar a quienes viven entre dos países, a quienes trabajan, migran, comercian y sueñan en esa franja que es desafío y oportunidad de manera simultánea. Nuestro compañero supo que las diferencias partidistas se vuelven pequeñas cuando enfrente hay realidades que exigen soluciones compartidas. Desde el grupo parlamentario al que pertenezco, Morena, sostengo que la pluralidad no debe dividirnos cuando hay un compromiso real con México. Gustavo Sánchez fue prueba de ello. Defendió sus ideas con convicción y congruencia, pero nunca cerró la puerta al entendimiento y al diálogo. Eso, en los tiempos que vivimos, es un valor que merece ser reconocido y honrado. Su fallecimiento nos recuerda algo importante. Más allá de las leyes, dictámenes y votaciones, este recinto está conformado por personas y trayectorias que aún desde visiones distintas se cruzan con el noble propósito de servir a México y su población. A su familia, a sus seres queridos, a sus compañeras y compañeros, les expreso mi respeto y solidaridad. Concluya, Que senador. encuentren consuelo en saber que Gustavo Sánchez deja una huella de trabajo, de responsabilidad y de amabilidad entre quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él. Que su memoria nos convoque a realizar mejor nuestro trabajo, a hacer una nueva política sustentada en el diálogo y que su legado nos obligue a trabajar con doble ahínco por el México que merecen nuestras niñas y niñas. Descanse en paz. Un tipazo, Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reconozco a este pleno, la mesa directiva, el que se haya permitido este homenaje luctuoso a nuestro gran amigo. Quiero contarles que en agosto del 2024, cuando íbamos a tener nuestra primera reunión plenaria como grupo parlamentario en Querétaro, Gustavo me preguntó: oye, ¿y vamos a llevar a nuestras esposas y esposos? Y algo tan sencillo, Margarita, mostraba el estilo y la forma de Gustavo para contigo y con su familia. Un hombre que te amaba profundamente, que te extrañaba, que le pesaba venir, pero venía con convicción, porque además son 3 horas y media para venir y regresar. Que se sentía muy orgulloso de sus 2 hijos, de Gustavo y Alejandro. Al grupo parlamentario nos mandaba muy seguido fotografías de sus éxitos, de sus logros académicos. Y bueno, cuando nació Gustavito III, era un abuelo realmente feliz. Gustavo se ganó el corazón de las y los senadores. Y fue una decisión difícil, sí, como lo dijo aquí Ricardo Anaya, porque teníamos que elegir entre un exgobernador bastante bien posicionado y un gran candidato que ya había sido alcalde y que había resultado un gran alcalde de Mexicali. ¿Qué fue lo que vimos en Gustavo? Un hombre con gran pasión, con gran entrega. Me tocó vivirlo varias veces. En el calor de Mexicali,
Como buen cachanilla no se rajaba y andaba para un lado y para otro saludando a pesar de ese calor que te seca la cara. Siempre alegre, siempre intenso, siempre positivo, siempre luchador. Fue un hombre que fue exitoso no solo en política, también tuvo gran éxito como fiscalista que fue. Fue un hombre respetado por propios y extraños. Es un hombre al que vamos a recordar con mucho cariño. Hicimos un plan y el plan era que Gustavo se fuera en el 27 a la contienda electoral y viniera aquí nuestro querido Max a seguir trabajando. Max, el tiempo se adelantó, solo Dios sabe por qué se lleva a la gente buena, pero algo sí les digo con total convicción. En nuestro grupo parlamentario y por lo que veo en este Senado, su huella quedará marcada. Y recordemos al poeta: caminante no hay camino, se deja camino al andar. Y aquí Gustavo Sánchez Vázquez dejó camino. Que descanse en paz nuestro amigo, porque siempre lo recordaremos. Muchísimas gracias y de verdad mi felicitación por el marido y por el padre que tuvieron. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Ruth González Silva del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 2 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy tomo la palabra desde el respeto, la memoria y la gratitud para honrar la vida y el legado del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Su partida deja un vacío profundo en el Senado y de manera muy especial a toda la familia quiero decirles que en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, donde tuve el privilegio de coincidir con él, el senador Gustavo se distinguió siempre con una conducta institucional ejemplar, guiada por el diálogo, la apertura y una convicción firme de que el interés superior de México debía estar por encima de cualquier cálculo político. Tuve la fortuna de coincidir con su hijo Alejandro en alguna reunión en la Embajada de Estados Unidos. Y en tiempos en donde la polarización puede parecer inevitable, él eligió construir puentes. En la comisión que presido, fue la primera persona que se acercó conmigo para presentarse y para trabajar de la mano por México. Supo demostrar que el trabajo legislativo cobra verdadero sentido cuando se ejerce con responsabilidad, con respeto a la pluralidad y con voluntad genuina de encontrar coincidencias en favor de nuestro país. En la comisión hicimos un gran equipo. Su voz fue siempre una voz informada, crítica cuando debía serlo y generosa para construir acuerdos cuando el momento lo requería. Su disposición al diálogo fortaleció nuestra labor parlamentaria y dejó una huella que trasciende coyunturas y colores partidistas. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, aunque poco tiempo, también reconocimos en él a una persona cercana, respetuosa y profundamente humana. La amistad que nació del trabajo compartido es testimonio de que la política puede y debe ser un espacio para el encuentro y la colaboración. Hoy rendimos homenaje no solamente a un legislador comprometido, sino a un mexicano que creyó en las instituciones y que trabajó con convicción por el bienestar de su país, a su familia, a sus amistades y a su equipo de trabajo. Les expresamos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame. Su ejemplo permanecerá en la memoria de este Senado, ténganlo por seguro, y en el compromiso de quienes seguiremos trabajando por México. Descanse en paz.
el gran amigo y senador Gustavo Sánchez. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. A nombre del Partido Revolucionario Institucional, hoy extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia del gran senador Gustavo Sánchez Vázquez por esta pérdida irreparable, pero sobre todo por esta pérdida tan repentina, tan inesperada. Hoy, con este acto, recordamos no solo al senador y funcionario, sino que recordamos y lo recordamos su paso por nuestras vidas, con esa personalidad cálida y amable, porque todos los días de las sesiones teníamos el gusto de saludarlo con mucho respeto. Y de eso deben sentirse muy orgullosos su esposa, sus hijos, su nuera, su hermano, su nieto. El senador Sánchez Vázquez tuvo diversas intervenciones en esta tribuna y su estilo sincero, frontal y con argumentos hacían de él, sin duda, un parlamentario al que era necesario escuchar. Por ello, con su tránsito a la posteridad, esta Cámara pierde a un gran parlamentario, pero además México pierde a un gran hombre de convicciones. Ejemplo de ello, en su última intervención, antes de que concluyera el último periodo de sesiones en diciembre, en la que se refirió al tema del agua, a las generaciones futuras, pero además mostró su gran preocupación por el proceso legislativo que se dio respecto a este tema. También otra de sus preocupaciones era Baja California, sus problemas de desarrollo, del medio ambiente, así como el contexto político. De todos estos temas y más, el senador Sánchez Vázquez tenía un conocimiento muy amplio, el cual se expresaba en su elocuencia al comentario en los escaños y sobre todo al exponerlo en la tribuna. Quiero compartirles que después de reponernos de la noticia de su repentina muerte, recordé la frase de esa pequeña mina de conocimiento de vida que es El Principito. En ese texto nos dice: y cuando te hayas consolado, un ejemplo siempre, una persona siempre termina de consolarse. Te alegrarás de haberme conocido. Y hoy, en este recordatorio, con este acto en el que le honramos, pienso de nuevo en este pasaje. Lo recuerdo, ya que El Principito, cada vez que admira al cielo y a la naturaleza, piensa en su amigo, pero también piensa en su propia vida. Por ello, este acto es una celebración a la vida, como a la vida del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Reitero, desde el Grupo Parlamentario del PRI nos sumamos a este homenaje de esta pérdida tan lamentable, pero también nos sumamos a la celebración por su vida. Y hoy me sumo a lo que aquí se ha dicho: en vida, hermano, en vida. Porque estoy totalmente de acuerdo en que nadie, absolutamente nadie, tenemos la vida segura. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Por eso, independientemente de nuestras diferencias, aprendamos a vivir y a disfrutar
el momento. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Queridas familias mexicanas, estamos en un homenaje luctuoso al senador Gustavo Sánchez, senador por Baja California. Aquí está su familia, su amadísima familia. Y quiero compartirles que fue un hombre ejemplar porque él puso sobre la mesa la dignidad, el decoro y los valores más importantes del alma. La decencia, la educación, la búsqueda de la verdad. Él hablaba con la verdad. Esos valores que se han estado perdiendo en estos años en la vida de México, en la vida política de México, el senador Gustavo Sánchez los recordaba, los ponía en la mesa, los hacía valer. Él era de un alma digna. Él hacía gala de las mejores formas, de los mejores sentimientos, de la mejor calidad humana. Y era un hombre valiente, valiente siempre con la verdad de frente, con un profundo amor por Baja California, con un profundo amor por México, con una dignidad con la que cumplía su trabajo a pesar de cualquier dificultad, enfrentando en los últimos tiempos las adversidades propias de la enfermedad. Vino a esta tribuna y les pido que busquen su último discurso, que fue una forma en la que él representó claramente lo que debemos ser los mexicanos de bien. Nacemos para Dios, nuestro corazón está siempre buscando a Dios y cuando regresamos a Dios, completamos el fin verdadero y último con el que Él vivió, una profunda fe en Dios nuestro Señor. Que en paz descanse. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 2 minutos. A nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queremos extender nuestras sentidas condolencias a la señora Margarita, a los hijos de nuestro compañero Gustavo, a todos sus amigos, sus seres queridos, su familia y al pueblo de Baja California. Respetamos y honramos su legado. Tuve el privilegio de compartir con el senador Gustavo en distintas comisiones y no tengo más que expresar el reconocimiento a un hombre de familia, pero también a un hombre de Estado, que defendió siempre, enérgicamente, su posición política, su pensamiento, su convicción, sus causas y sus ideas, pero siempre con respeto.
siempre con educación, sin estridencias, con caballerosidad. Un hombre serio, un político profesional y un gran compañero de todas y de todos nosotros. Lamentamos profundamente su partida. Compartimos el dolor de quienes hoy nos hacen favor de acompañarnos, pero también, señora Margarita, agradecemos que nos permita rendirle este sentido homenaje. Él es uno de los nuestros, de las nuestras, que pusimos siempre, independientemente de la contraposición de nuestras ideas, al frente el beneficio de México, el debate serio y respetuoso, y nuestro interés y nuestra vocación por salir adelante y por representar con dignidad al pueblo de México. Un hombre serio, sin duda, un hombre de familia, insisto, al que era muy sencillo arrebatarle una sonrisa, apenas presumía en su celular las fotos de su amada familia, pero particularmente de su nietecito, Gustavo. En paz descanse, el senador Gustavo Sánchez. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Hueflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. El fallecimiento de Gustavo Sánchez Vázquez nos recuerda que la buena política se construye con personas con visión de futuro y se construye de manera muy positiva cuando hay un profundo amor a su tierra y a su país. Gustavo, ya se dijo aquí, siempre se caracterizó por mantenerse muy firme en sus convicciones. Las defendía a capa y espada y en cualquier trinchera. Ya nos recordó el senador Ricardo Anaya toda su trayectoria, o gran parte de su trayectoria política. Siempre en la adversidad, siempre poniendo el corazón por delante, y eso le dio la oportunidad de servir a su tierra, de servir a Baja California desde varios frentes, como diputado local, como presidente municipal, desde luego como senador de la República. Una carrera digna de reconocerse. Desde el Senado de la República, que fue aquí donde tuve la oportunidad de conocerlo, debo decir que cada una de sus posturas siempre fueron orientadas al fortalecimiento de las instituciones, pero también al diálogo plural que debe caracterizar el trabajo en esta Cámara. Fue un político muy activo en el debate parlamentario, pero siempre lo hizo con absoluto respeto a la diferencia. Sus intervenciones, debo decirlo así, fueron una muestra clara de que la democracia debe construirse con fundamentos, con argumentos y no con descalificaciones. Sabemos que su partida es una pérdida muy dolorosa para su familia, para sus compañeras, compañeros de partido y por supuesto para quienes como un servidor compartimos con él la responsabilidad de trabajar y legislar por México. Desde la bancada naranja, desde nuestra dirigencia nacional, está aquí presente nuestro coordinador nacional, le expresamos nuestra solidaridad y nuestro respeto. Nos parece que en momentos como este es fundamental recordar que el país requiere, como lo hacía Gustavo, altura de miras, que las diferencias no deben dividirnos, sino obligarnos a hallar puntos de encuentro, como los que él siempre buscó con todas y con todos nosotros. Nos demostró que en la política, incluso cuando se discrepa, siempre debe haber respeto y respeto a la integridad de las personas. Honrar la memoria, con esto termino, del senador Gustavo Sánchez Vázquez,
de nuestro querido Gustavo implica seguir apostando por el diálogo, por la construcción democrática y por un Senado que esté a la altura de las necesidades que exige nuestro país. Que su legado, compañeras y compañeros, nos convoque a la unidad y a seguir manteniendo un firme compromiso por México. Que descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, a nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, a la familia del senador Gustavo Sánchez Vázquez, su esposa Margarita Flores Guízar, sus hijos Gustavo y Alejandro, a sus amistades y familia que lo acompañan, al pueblo de Baja California, expresamos nuestro respeto y nuestra solidaridad en este momento tan triste para todos nosotros en el Senado. De entre las muchas cosas que cuando llegamos aquí como senadores al Senado de la República imaginamos que íbamos a vivir, jamás pensamos que íbamos a despedir a un gran amigo y a un gran senador como Gustavo. Hoy esta Cámara despide a un compañero, pero también un hombre que entendió el servicio público como una convicción de vida. Gustavo nunca vio la política como un privilegio, sino como una responsabilidad frente a la sociedad, y así la ejerció siempre. Tuve la oportunidad de convivir con él, debatir con él, y era un hombre que amaba profundamente a su país, y un hombre que representaba a la política, la pasión de la política. Su trayectoria se construyó con disciplina, preparación, carácter. Un abogado de formación, supo que el derecho no es solamente la norma escrita, es una herramienta para generar orden, estabilidad y confianza, paz, que tanta falta le hace a este país. Desde sus responsabilidades en el ámbito fiscal, municipal, legislativo y como presidente municipal de Mexicali, siempre actuó con rigor, seriedad y compromiso con el interés público. Gustavo no improvisaba, estudiaba, se preparaba y defendía con sus convicciones, con esa pasión que le caracterizaba. En este Senado fue una oposición firme, responsable, creía en el debate como esencia de la democracia y entendía que disentir no es dividir, no es ofender, sino simplemente es parte de la deliberación política que requiere la República. Más allá de los cargos, quienes lo conocimos sabemos que fue un hombre de trato directo, de lealtades claras y profundamente comprometido con su familia, con su país. Pero sobre todo, un hombre de bien, un hombre que siempre actuaba de buena fe, defendiendo en lo que creía, pero jamás agrediendo, siempre defendiendo a su país. La partida de un compañero también nos obliga a detenernos un momento, a recordar que la vida es prestada y que al final lo verdaderamente importante no son los cargos que ocupamos, sino la manera como los ejercemos. Y hoy, Gustavo nos da una enseñanza con una gran familia que él formó. Hoy despedimos a un compañero y su partida nos invita a reflexionar que al final la mejor manera de ser recordado es por haber vivido con dignidad, con responsabilidad, con humanidad. Descansa en paz, querido amigo. Tu legado de ética y pasión por la República seguirá siendo un ejemplo para todos. En paz descanse, Gustavo. Gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos.
Margarita, familia, ustedes saben el cariño y el aprecio que siempre tuve a Gustavo y a ustedes. Un gran amigo, ya lo comentaron todos, un gran profesional en su materia, en su profesión, un gran político, un gran servidor público que amó y quiso hasta el final siempre a su gente cercano. Un hombre respetado por todos, pero yo diría un hombre con valores éticos, un hombre con una moral intachable. Como decía mi padre, un hombre de una sola pieza, no había doblez en él. Un hombre en el cual siempre fue fiel a sus principios, a sus convicciones, jamás los traicionó, jamás en ningún momento dudó de ellos. Pero algo importante quiero resaltar aquí, y por eso me subo a esta tribuna a hablar. Un hombre de fe con el cual platicamos muchas veces sobre este tema. Cuando yo me enteré de su enfermedad, me pidió un favor, Miguel, que no se entere nadie. Y si algo le ayudó a sobrellevar esa enfermedad fue la fe, sabiendo que aquí solamente estamos de paso y que la morada final es precisamente llegar a estar en la presencia del Creador. Y eso fue lo que le dio la fortaleza, el carácter para enfrentar esa enfermedad tan compleja, tan difícil, y siempre lo vimos, sí sufriendo, solamente él sabía lo que llevaba adentro, pero siempre con esa mirada alegre, siempre con esa entereza, siempre con ese compromiso del deber cumplido de estar aquí hasta el último día. En la última sesión, sabiendo que tenía claridad, ¿sí?, de que su meta no era precisamente esta vida, era otra. Por eso a mí me recuerda mucho, mi estimado Gustavo, a San Pablo, ese guerrero, ese luchador por la fe, que él en esa carta a Timoteo establece de manera muy clara: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí queda muy claro, muy explícito. Eso es lo que buscó siempre Gustavo: llegar ante la presencia del Creador, obviamente con la satisfacción del deber cumplido en esta tierra. Por eso, amigas y amigos, familia sobre todo entrañable, Margarita, no se va a olvidar ese abrazo que se dieron en el aeropuerto. Me quedó grabado para siempre, el amor entrañable, el respeto que tenía a ti y a tu familia. Y decirle que Gustavo no ha muerto, Gustavo vive para siempre, vivirá para siempre, porque dejó un legado, dejó huella, trascendió en la vida y será siempre recordado. Yo terminaría con una frase de un filósofo francés que me quedó muy grabada desde que yo estudiaba filosofía. Él decía, de manera muy clara, que basta un minuto, un segundo para ser un héroe, pero que se requiere de toda una vida para ser un hombre o una mujer de bien. Y Gustavo, eso fue, un hombre de bien para Baja California, un hombre de bien para México, un hombre de bien para la humanidad. Descansa en paz, mi estimado Gustavo, y allá nos encontraremos algún día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Alejandro Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Quise subir a esta tribuna no para despedir a una persona, sino para honrar la historia de un hombre que deja un legado eterno. Porque ahí está el legado personal de Gustavo, que logró sus objetivos profesionales en lo particular. Pero aquí está el legado más grande que puede tener un hombre cuando ve con la frente en alto a su esposa Margarita, a su hijo Gustavo y a su otro hijo Alejandro. Por supuesto,
a su nieto Gustavito. Pero subí a esta tribuna porque yo conocí a Gustavo en su espacio profesional como político. Subí para decirles que no pensábamos igual, pero ese es el valor de la democracia. Pero si coincidíamos en algo, Margarita, era en el amor por México. Y Gustavo ganó mi respeto porque los hombres que aspiramos a servir a México debemos de ser consistentes con nuestros principios, con nuestros valores, y siempre en cada espacio defender a México teniendo esa congruencia. Y así es como vi a Gustavo, en cada debate, en cada reflexión. Había un hombre que con el corazón y con la mente era congruente con su visión de país. Por eso hoy aquí, mi respeto a su familia, a su estado Baja California, que lo recuerden como un gran soldado, y a México, que se le recuerde a Gustavo con un hombre que construyó país. Mi respeto. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 2 minutos. Buenas tardes. Quiero dirigirme a la familia del senador Gustavo Sánchez y hacerle saber que en muchas ocasiones, aunque no coincidamos en ideas, siempre se admira y siempre es muy admirable reconocer el valor con el que alguien defiende sus convicciones. Y además de ser Gustavo compañero de este Senado de la República, Gustavo Sánchez Vázquez fue mi paisano. Fue diputado local por el distrito en el que vivo y también alcalde de Mexicali, nuestra ciudad natal. Y debo reconocer que cuando hizo entrega del ayuntamiento, Morena recibió un ayuntamiento ordenado. Además de su notable trayectoria política, Gustavo fue un hombre de familia, esposo amorosísimo de Margarita Flores, padre generoso de Gustavo y Alejandro, suegro entrañable de Mónica. Y debo decirles que la última vez que tuve oportunidad de conversar de manera cordial con él, me expresó lo profundamente conmovido que se sentía por el nacimiento de su nieto, Gustavito Alonso. Y en el 2024, ambos fuimos representantes de nuestros respectivos partidos políticos en la contienda rumbo al Senado de la República. Una contienda que se caracterizó por la civilidad. Nunca medió entre nosotros la calumnia, ni la mentira, ni la difamación. Y por el contrario, nos reconocimos dentro de un juego limpio y sumamente fructuoso. Únicamente el juego limpio y la voluntad popular. Mi reconocimiento hacia él por su entrega, por su dedicación y por su amor a su tierra. Y creo que hoy su compromiso trasciende los colores, las ideas y los partidos. Y su memoria, estoy convencida que servirá de ejemplo para las y los ciudadanos de nuestro querido estado de Baja California. Mi más sentido pésame y que descanse en paz nuestro compañero Gustavo Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y para concluir con las intervenciones de senadoras y senadores, tiene el uso de la palabra el senador José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su venia de la presidencia, compañeros senadoras y senadores, Maggie, Alejandro, Gustavo, Mónica y Gustavito III. Agradezco la presencia también de mi presidente estatal, Lisbeth Mata, de mi esposa Yasmín, mis hijos Máximo, Luis y Diego. Y hoy comparezco ante esta soberanía con un profundo sentimiento de respeto y gratitud para rendir homenaje a un hombre excepcional, a un amigo entrañable, al senador Gustavo Sánchez Vázquez. No vengo solo a hablar del hombre, sino vengo a hablar de un legado, de una vida guiada por la congruencia, la palabra empeñada y una profunda fe, de un servidor público que dejó huella imborrable en Baja California y en nuestra nación. Gustavo fue un hombre íntegro, un hombre de familia. Amaba profundamente a su esposa, a sus hijos y a Gustavito III. Un hombre que entendía que la política solo tenía sentido cuando se ejerce con responsabilidad, con vocación de servicio y con amor por la gente. Tuve el honor de conocerlo a mediados de los años 90, cuando él fue coordinador de una precampaña del exgobernador Eugenio Elordi Walter. Desde entonces participando en múltiples luchas, luchando, enfrentando grandes retos, buscando siempre soluciones para Baja California. El proyecto más reciente que construimos juntos fue esa invitación que me hizo un 9 de diciembre del 2023, acompañarlo en esta fórmula para el Senado. Recuerdo perfectamente que le pedía yo tiempo para decidir si aceptaba la suplencia, porque tenía que yo consultarlo con mi familia y me decía, antes de que lo hagas, llévate a tu esposa a un centro comercial, compras y posteriormente le planteas la posibilidad de la suplencia. Ese era Gustavo, siempre ocurrente, siempre con un comentario que nos hacía reír, y eso fue la campaña en la que Gustavo volvió a demostrar una vez más su liderazgo, su incansable capacidad de trabajo y su entrega absoluta al servicio público. Gustavo entendía algo fundamental, que el poder no es privilegio, es una responsabilidad, que el servicio público no es protagonismo, es entrega, y que hacer política de la buena implica poner siempre a la gente por encima de cualquier interés personal. Trabajó por su comunidad no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Defendió causas justas, escuchó cuando otros callaban y actuó cuando muchos dudaban. Pero si algo distinguió a Gustavo Sánchez, no fueron sus logros, sino su calidad humana. Fue un amigo leal, fue un servidor cercano, un hombre sencillo y empático. Hoy lo recordamos porque su ejemplo sigue vivo, porque las obras bien hechas trascienden al tiempo, porque las decisiones tomadas con honestidad no se olvidan y porque México necesita más personas como él, firmes en sus actos, en sus principios, generosas en su actuar y valientes para hacer lo correcto. La mejor forma de honrar su prestigio y su legado es tomar su trabajo como inspiración, con ideas, con debate, con propuestas, con firmeza, con valor y con grandeza. Gustavo Sánchez ha sido, es y será una brújula moral para dar continuidad al trabajo legislativo que inició, consolidando una agenda social y legislativa en defensa de la patria. Ese es el compromiso que hoy asumo para honrar su memoria y continuar su ejemplo de entrega, de trabajo y resultados. Un compromiso que hago extensivo con profundo respeto a su querida familia, a sus hijos, a su esposa, a Gustavito III, que recuerdo perfectamente cuando me pidió que lo supliera allá en el mes de noviembre, porque él quería estar presente en ese nacimiento, y fue por ello que yo tuve esa oportunidad de estar presente en este organismo. Así que muchísimas reconocimientos que seguramente seguirá recibiendo, lo llevaremos siempre en el corazón. Deseo pronta recuperación y termino con esa frase que efectivamente le enseñó su padre: el hombre que hace lo que puede, hace lo que debe. Gustavo, amigo, cumpliste tu misión. Descanse en paz, querido amigo Gustavo Sánchez Vázquez.
Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, senador. Informo a la Asamblea que han solicitado hacer uso de la palabra la señora Margarita Flores Guízar, esposa del senador Gustavo Sánchez Vázquez, y sus hijos, los señores Gustavo Sánchez Flores y Alejandro Sánchez Flores. Esta presidencia, por supuesto, obsequia la petición de la familia, por lo que en primer lugar solicitamos haga uso de la tribuna la señora Margarita Flores Guízar para dar su mensaje. Buenas tardes, respetables integrantes de esta Cámara Alta del Congreso de la Unión, senadoras y senadores. Mi nombre es Alejandro Sánchez Flores. A nombre de mi señora madre, Margarita, de mi hermano Gustavo y de un servidor, agradecemos profundamente la oportunidad de dirigirnos a ustedes y por su conducto a nuestra República, para honrar la memoria de mi padre, el senador por Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez. Para nuestra familia, es un honor despedirlo desde este recinto legislativo. Aquí ejerció la responsabilidad que más le enorgullecía, representar a Baja California y contribuir al fortalecimiento institucional de México. Mi padre entendía la política como una tarea seria y disciplinada. Preparaba cada intervención, estudiaba cada asunto y participaba en el debate parlamentario con respeto por esta soberanía y por quienes la integran. Defendía la deliberación informada, la construcción de acuerdos y la búsqueda constante de soluciones que trasciendan coyunturas. Tenía claridad sobre el papel del Senado en la vida nacional. Creía en el federalismo como herramienta de equilibrio, en la estabilidad económica como base del desarrollo regional y en la cooperación binacional como prioridad estratégica para el norte del país. Representar a Baja California implicaba para él defender su competitividad, su vocación productiva y el bienestar de su gente. Esta tribuna lo motivaba profundamente. Aún en sus últimos meses, enfrentando la enfermedad, venía aquí con convicción y energía para cumplir con su deber. Por ello, nuestra familia desea agradecer el respeto, la solidaridad y las atenciones que le brindaron durante este proceso. Nuestro reconocimiento y afecto permanecerán siempre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Ernesto Sánchez Flores y agradezco a nombre de mi familia el darnos este espacio en esta sesión solemne para mi padre, Gustavo Sánchez Vázquez. Mi padre dedicó su vida al derecho, como abogado, en el servicio público y en el ejercicio privado. Defendió la idea de que las instituciones sólidas y el respeto en la ley son el camino para construir un mejor país. Así lo demostró como procurador fiscal, como diputado local y como senador de la República. Y también en su trayectoria profesional, incansablemente. Participó activamente en la vida empresarial y profesional de Baja California. Formó parte del Colegio de Contadores, colaboró por muchos años con Coparmex y mantuvo una relación cercana con el entorno productivo de nuestro estado de Baja California. Entendía la actividad empresarial como motor de desarrollo y generación de oportunidades. Su compromiso con la formación académica fue igualmente constante. Colaboró como maestro por muchos años en CETIS Universidad y en la Universidad Autónoma de Baja California, compartiendo experiencia y conocimientos con estudiantes y profesionistas. A ello se suma su liderazgo en la NADE Baja California y su vocación como maestro universitario, guiando a generaciones de juristas en el estudio del derecho y el respeto a la Constitución.
Su identidad política fue firme y transparente. Militó toda su vida en Acción Nacional, convencido de la participación ciudadana y del ejercicio responsable del poder público. Agradecemos a la bancada panista y a todos los senadores y senadoras por el respeto y el acompañamiento que le brindaron. Por último, diría que sé que mi papá estaría muy orgulloso de ver a su nieto Gustavo Alonso en esta Cámara y a toda su familia reunida despidiéndolo. Muchas gracias. Senadores y senadoras, mi nombre es Margarita de Sánchez, soy la persona que tuvo el privilegio de vivir plenamente un matrimonio de 40 años. Hoy, aquí, con mis hijos, me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Agradezco a nuestra presidenta, Verónica Camino Farjat, gracias. Por supuesto, agradezco muchísimo a los compañeros de bancada del PAN, el partido que nos vio nacer como jóvenes adolescentes a los 18 años. Yo le quiero agradecer especialmente, por supuesto, Ricardo Anaya, Marco Cortés, Michelle, todos, porque Gustavo los llevaba siempre en su corazón, en sus decisiones, y creo que Gustavo estuvo a la altura de las decisiones que tomaron con ustedes. Hoy regreso a este lugar que, confieso, no es fácil estar aquí, porque este recinto guarda la voz de mi esposo, sus ideales y muchas de las batallas más importantes que se han vivido por nuestro país. Volver sin él hoy duele. Volver aquí con él en cenizas nos duele. Pero Gustavo creía mucho en el poder y el servicio público. Creía que la política debería de hacerse con principios, con valor, sin miedo, y aquí dejó claro que servir a México es una misión de vida. Pero hoy quiero hablarles de Gustavo, el que no siempre se veía, del esposo que regresaba tarde a casa cansado, pero convencido de haber hecho lo correcto, del hombre que nunca negoció sus valores, ni siquiera cuando el camino se volvió difícil, del ser humano sensible, generoso y profundamente comprometido con los demás. Yo fui testigo de su entrega diaria, de sus dudas, de sus silencios, pero también de su esperanza inquebrantable. Caminé a su lado y puedo decir sin duda alguna que vivió fiel a lo que creía. Gustavo amó a México con hechos y no con discursos. Hoy su ausencia pesa, pero su legado es más grande que su ausencia. Vive en este Senado, vive en su trabajo, vive en quienes aprendieron de él que la dignidad no se abandona, que la congruencia es una forma de vida. Gracias por escuchar su voz, por escucharlo tanto y durante tanto tiempo. Gracias por recordarlo hoy con tanto respeto. Gustavo no se ha ido. Mientras su ejemplo siga vivo, su presencia seguirá aquí. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí al frente para dirigirle un mensaje a Gustavo. Creo que deja una gran responsabilidad. Este es el máximo recinto. Esta es la máxima aspiración que todo mexicano tiene para representar a su país. Yo les quiero pedir quizás algo que Gustavo siempre llevó en su corazón y que de alguna manera hoy aquí lo han expresado. México es el país de todos. Lo que ustedes decidan aquí es el país que están dejando a su familia. Lo que ustedes decidan aquí es lo que nos va a beneficiar o afectar a todos. Yo creo que mi marido dio una férrea pelea en cuanto a sus convicciones, pero también un profundo respeto a cada uno de ustedes en los acuerdos que aquí se dieron y se dan. Siempre tengan en cuenta
que estas posiciones políticas tienen un término, 3 años, 6 años. En el caso nuestro fue de 1 año, 7 meses. Y les quiero pedir con todo cariño, como mexicana, como ciudadana, como esposa, como madre, como abuela, esa consideración. Tengan en cuenta que cada decisión que ustedes tomen impacta en las familias de México. Y eso se los dejo en su corazón y en su mente, porque creo que todos podemos construir un lugar mejor, el México que todos queremos. Afuera, la gente nos escucha. Afuera, la gente siente y percibe lo que ustedes aquí deciden. Ustedes están inmersos en su trabajo diario, pero afuera está la gente que ve en ustedes una esperanza. Muchas gracias a todos, a mi fracción, bueno, a la fracción de mi marido, pero me representan a mí. Les agradezco de corazón y a todos los que hablaron. Luis Donaldo, gracias por tu llamada. Señor Maínez, gracias por su llamada. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por todas sus muestras de cariño en nuestro querido Baja California. Cuentan con nosotros siempre. Bendiciones a todos. A nombre de la senadora Laura Itzel Castillo, le dirijo el siguiente mensaje a la familia del senador Gustavo Sánchez y por supuesto también de esta mesa directiva. Hoy rendimos un sentido homenaje al senador Gustavo Sánchez Vázquez, integrante de esta Cámara de Senadoras y Senadores, baja californiano serio, firme y congruente con su visión política, compañero respetuoso, sensible y empático. En su labor legislativa destacó al presentar iniciativas cuyo objeto siempre fue promover la actividad económica en favor de nuestro país, proponiendo mecanismos para aprovechar la relocalización de empresas extranjeras o incentivos fiscales con enfoque regional. La Cámara de Senadores y Senadoras está integrada por la pluralidad de expresiones políticas, de las que sin duda formamos parte mujeres y hombres de gran valía para esta nación. Y uno de ellos fue el senador Gustavo Sánchez Vázquez, quien con sus intervenciones en esta alta tribuna enriqueció el debate en todo momento con un ánimo respetuoso, pero fiel a su ideología y convicciones. La política es la herramienta para lograr el bien común y mantener la sociedad ordenada mediante normas, por lo que más allá de las diferencias ideológicas, a todas las senadoras y senadores de la República nos une siempre un mismo fin: mirar en todo por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Y eso lo entendió perfectamente bien nuestro compañero, el senador Sánchez Vázquez. Todos en este cuerpo legislativo sentimos profundamente su partida. A su familia, especialmente a su esposa y a sus hijos, quienes se encuentran hoy aquí presentes, tengan todo nuestro respeto. Siéntanse orgullosos por el hombre que fue el senador Sánchez Vázquez y el legado que les deja y que nos deja. Les expreso mis más sinceros deseos porque pronto encuentren consuelo ante esta irreparable pérdida. A nombre de la presidenta Laura Itzel Castillo y de esta mesa directiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Senado de la República y de permitirnos estar una vez más con nuestro compañero en este pleno, al que por cierto lo recordaremos siempre. Muchas, muchas gracias. Aprovecho que se encuentran de pie y a quienes no solicitarles, por favor, sirvan ponerse de pie para rendir un minuto de aplausos en memoria de nuestro compañero senador Gustavo Vázquez Sánchez.
Solicito que nos mantengamos de pie para entonar nuestro himno nacional. Descanse en paz nuestro compañero senador Gustavo Sánchez Vázquez. Agradezco a la familia del senador Sánchez Vázquez, particularmente a la señora Margarita, a Gustavo, a Alejandro, a Gustavito, Alonso y Mónica, y también a todos a quienes nos acompañaron en este homenaje póstumo, amigos cercanos y compañeros de trabajo. Solicito a la Comisión de Senadoras y Senadores que se integró en un inicio, sirva por favor a acompañar a la familia del senador Gustavo Sánchez en su salida a este recinto. Concluimos el homenaje luctuoso y le solicito a mis compañeras y compañeros senadores permanezcamos en el salón de sesiones para continuar con la sesión ordinaria de este día. Se levanta la sesión solemne.